El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar la bienvenida a las personas que han venido por primera vez. Y queremos ver la mano alzada de Isaías Rivera. Dios le bendiga. Es un gusto y un privilegio que esté acá con nosotros. Y también Angélica Torres. Angélica Torres. No alcancé a ver yo, pero creo que la vieron ustedes porque empezaron a aplaudir. Dios le bendiga a la persona que ha venido. Y pues esta es casa de ustedes también. Esperamos siempre tenerles acá. Y los hermanos que somos de casa, pues si está cerca de usted, salude a esa persona y alégrese que esté en este lugar. Amén. Y no sé, hermanos, si alguien más ha venido por primera vez. Queremos ver su mano levantada porque queremos saludarle también. ¿Habrá alguien más? No hay nadie más. Amén. Entonces vamos, hermanos, a pasar a la reflexión que este día el Señor tiene preparada para nosotros. Abra su Biblia en Romanos capítulo 1. Y vaya conmigo al verso 18. Vamos a leer hasta el verso 25, hermanos. Romanos capítulo 1, leemos desde el verso 18 hasta el verso 25. ¿Ya lo tenemos? Leamos entonces la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, gracias te damos por el privilegio y oportunidad que nos das de estar un día más en este lugar. Alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Tú eres digno, Señor, de la gloria, tú eres digno de la honra. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que podamos tener, Señor. Si necesitamos, Señor, aclarar los pensamientos, seas tú, Señor, alumbrando, Señor, nuestras mentes. Si necesitamos, Señor, consuelo, seas tú, Señor, consolando los corazones. Porque yo sé, Señor, que tu palabra es eficaz, Señor, ante cualquier situación que nosotros podamos tener. Pues te ruego, Señor, que asimismo esta mañana te reveles, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones conforme a tu voluntad. También, Señor, te pido por las peticiones. Te pido, Señor, por Orbelina Turcio, Señor. Te pido, Padre, que seas tú obrando de manera poderosa conforme a tu voluntad. Por sus problemas de salud, Señor, sánala, Padre. Tú eres, Señor, el médico por excelencia. Nada se compara contigo, Dios. Te rogamos, llega donde ella se encuentra, Señor. Da fortaleza a su familia también, Señor, para que puedan acompañarla. También te pido, Señor,
por la hermana Eliana, Señor, que seas tú, Señor, ayudándole, Señor, tomando el control, Señor, y que seas tú obrando de manera poderosa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Trae respuesta, Señor, conforme a tu voluntad sobre ella, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tu nombre hemos orado, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes de poner el título al tema, quiero decirle que el tema que vamos a ver este día compete para todos nosotros. Todos nosotros en algún momento hemos hecho esto. De una u otra manera, eso nos va a enseñar la palabra del Señor. Sin embargo, le quiero decir de que todo lo que vamos a ver es algo que todos ya lo hemos vivido, lo hemos pasado, lo hemos experimentado. Y Dios quiere, hermanos, de que esto nos ayude. Y de hecho, hoy lo estamos viviendo también. Aunque seamos cristianos, siempre está esa tendencia, esa inclinación a hacer esto. Pero Dios quiere, hermanos, que a través de la palabra entendamos que esa forma de actuar o de resolver no es la mejor, sino que siempre hay que ir con la verdad. Entonces el tema, hermanos, de este día es la autojustificación. Ese es el tema, la autojustificación. Y todos hemos pasado esto. Todos en algún momento nos preguntan algo y por zafarnos por decirlo así, de alguna situación, acudimos a una respuesta que surge en nuestra mente para desligarnos, por decirlo así, de ciertas responsabilidades. Pero para que entendamos los versos que hemos leído en Romanos capítulo 1, déjeme explicarle un poco la carta de Romanos. La carta de Romanos fue escrita por el apóstol Pablo, a él se le atribuye. Esta carta es una carta diferente al resto porque, a diferencia de las otras iglesias en las cuales Pablo fue y extendió el evangelio, en Roma la iglesia ya estaba establecida y después él mandó las cartas. Se cree de que la iglesia fue establecida después del Pentecostés, cuando fueron dispersados todos los hermanos que escucharon aquella predicación allá en el Pentecostés. Entonces los judíos romanos pues viajan a su lugar y ellos empezaron a expandir el reino de Dios en Roma. Entonces Pablo escribe a los romanos primeramente como una instrucción del Señor, ¿verdad? Para enseñar, porque Pablo es una persona en la cual nosotros sabemos que doctrinalmente fundamenta mucho a la iglesia, tanto con temas de situaciones problemáticas dentro del grupo cristiano, como también para las personas que necesitan conocer del Señor. Pues Pablo, pensando en que había una iglesia, ya les escribe, pero también parte de las intenciones de Pablo, el escribir la carta a los romanos, es que él, por lo menos pasajes anteriores del capítulo 1, usted lo encuentra, es de que él quería visitarles. Él de hecho se está excusando de que no ha podido ir, pero que tiene un gran deseo de ir a la iglesia en Roma y que le ha pedido al Señor de ir, y que Dios sabe, dice él ahí en su oración, de que a cada momento se acuerda de ellos en oración porque tiene ese deseo de visitarle. De hecho, Pablo, yo quiero tener frutos también en ese lugar, dice Pablo en los versos anteriores. Y también, hermanos, lo que encontramos en el libro de Romanos es de que la intención de Pablo de ir y empezar a generar conexión o lazos de presentarse él delante de la iglesia en Roma era el hecho de que él quería extenderse hasta España. Ese era un deseo de su corazón, deseo que no lo pudo realizar porque en Roma fue donde terminó prácticamente él su trayecto, ¿verdad? Que fue llevado, de hecho, detenido. Ya iba en cuestión de que él iba como un preso de Roma. Entonces, pero ese era su deseo, esa era su intención. Entonces, esto es lo que nos hace ver de que Pablo no había enseñado presencialmente con ellos, no había estado él en ese lugar. Y eso nos lleva a la conclusión de que por esa razón, cuando nosotros nos
nos encontramos en el libro de Romanos, nos damos cuenta de que Pablo es una persona que profundiza, pero profundiza de una manera total muchas doctrinas, pensando yo quizás para fundamentar a esas personas que bien conocían al Señor, pero necesitaban conocer a totalidad el ministerio de ser cristiano o de proclamar las verdades de Jesucristo. Entonces, por eso, hermanos, cuando usted entra al libro de Pablo, usted encuentra dos cosas. Del capítulo 1 al capítulo 11, usted encuentra en el libro de Romanos enseñanza doctrinal, enseñanza. Y Pablo está enseñando sobre verdades bíblicas, es decir, él está fundamentando o creando los cimientos para que estas personas conozcan a totalidad lo que conlleva el evangelio del Señor Jesucristo. De hecho, versos anteriores a los que leímos está aquel famoso versículo que todos lo conocemos, que es: porque no me avergüenzo del evangelio, dice. Creo que está en el 16, 17. Y usted lo encuentra ahí. Pues él está explicando hasta el 11, del capítulo 12 hasta que termina el libro de Romanos. Lo que usted encuentra es la intención de Pablo de hacer que empiecen a actuar. Y ahí encontramos Romanos 12:1, ¿verdad? Por eso, hermano, les dice, les ruego, dice, que presenten sus cuerpos, dice. Es decir, ya está empezando con el accionar. Del 1 al 11 está hablando enseñanza. Como que esté aquí hablando diciendo: esto vamos a hacer, se tiene que hacer así. Pero del 12 en adelante ya los está poniendo en acción, de acuerdo a todas las verdades que él ha dicho. Del 1 al 11, hermano, hay una explicación total primeramente de cómo estamos nosotros, cómo estamos como humanidad. Hay una explicación también, hermanos, de aquel hecho de que de alguna manera nuestro cuerpo quiere algo, pero nuestro espíritu quiere otra cosa. Está toda la explicación de Pablo a la iglesia de los romanos. Pero del 12 en adelante ya los pone en acción, ya les dice: los mando a que hagan esto y hagan esto. Y así lo encuentra de ahí para adelante, ¿verdad? Entonces, hermano, por eso es que es profunda esta carta. Es doctrinalmente, hermanos, es una carta bien profunda. Una persona, hermano, se puede quedar en un versículo y meterse y profundizar y profundizar y profundizar. De hecho, hermano, la gran mayoría del tema de este día está en el primer verso, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, hermano, lo que encontramos acá es, y como le dije, el tema es la autojustificación. Y lo primero es que dice el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios, hermano? La ira de Dios, quizás para empezar, le diré que la ira de Dios no es como nosotros la conocemos entre nosotros. No se parece nada la ira de Dios a la ira que nosotros podamos llegar a tener. La ira de Dios, hermano, la humana, es una explosión de sentimientos. La ira que nosotros tenemos, hermano, es algo que toca las emociones. Y nos enojamos porque nos lastiman y nos frustra, nos lleva a la rabia. Y comúnmente, cuando estamos airados, perdemos el control completamente. Llegamos al punto de que no controlamos lo que hacemos. Estamos cegados completamente por la frustración, por el enojo, y actuamos sin pensar. Nos lleva, de hecho, la ira que nosotros tenemos o el enojo que nosotros tenemos, nos lleva al punto de que hacemos cosas de manera vengativa, y también después de que pasa lo que hemos hecho, nos lleva a la autorreflexión y decimos: ¿por qué lo hice? La respuesta es porque nos cegamos. Nos controló la ira. La ira nos controló y nos llevó a un estado en el cual nosotros no pudimos controlarnos. No pudimos nosotros tomar el control y actuar con cabeza fresca. Por lo menos en mi país decimos: se me calentó la cabeza. Y reaccionamos de esa manera y actuamos, dañamos. A veces dañamos de más, es decir, no somos justos, que de hecho nunca debemos dañar. Reaccionamos, hermano, con ese hecho de que lo que nos maneja es el enojo. La razón se ha despegado completamente de nosotros y estamos siendo manipulados por el enojo. Esa es la ira que nosotros
tenemos y con la que nosotros reaccionamos. Pues la ira del Señor, que dice la palabra, que se revela, la ira del Señor no es, hermano, un enojo egoísta. No es un enojo, hermano, que nace de algún mal rato que está pasando el Señor. No es una ira, hermanos, explosiva, desmedida, injusta. La ira de Dios, hermano, nace o se produce por el hecho de que en su santidad y en su pulcredad, por decirlo así, en su amor, hermano, Él le parece de que lo que estamos haciendo nosotros, su creación, nos está llevando a la perdición. Así reacciona la ira de Dios. La ira de Dios, hermano, no, porque yo le pongo este ejemplo, hermano. Si el Señor se enojara como nosotros, hermano, si Dios tuviera un enojo como el de nosotros, hermanos, dice la palabra que el Señor aborrece el pecado, dice la palabra. Así dice la palabra. Y el Señor le dijo específicamente, no dio, explicó, hermano, a cabalidad: mira, si comes de ese árbol, la consecuencia de comer de ese árbol es la muerte. Entonces, hermano, cuando el hombre come del fruto que no tenía que comer, ¿cómo hubiese reaccionado usted, hermano? A las tablas, es decir, a lo que toca. Hermano, si la ira de Dios fuera como la de nosotros, hermano, no estuviéramos aquí. Porque en su ira, la paga del pecado, dice la palabra, es muerte. El Señor, a pesar de que se enoja, a pesar de que llega a ese punto, bueno, vemos varios ejemplos en el éxodo del pueblo de Israel, que el Señor le dice a Moisés: de verdad, Moisés, este pueblo. Pero las reacciones de él no son llevándolo a la par con la capacidad que él tiene de hacer las cosas. Entonces, si se fija, nunca la ira se sobrepone sobre la razón de Dios. No se sobrepone, sino que su ira nace como reacción de la maldad del pueblo, o de los hombres, pero no reacciona de manera a que le quita o lo cega y lo hace actuar de manera desmedida. No actúa así. Porque vuelvo y le digo, si eso fuese así, hermano, no estuviéramos nosotros. No estuviéramos. O si estuviéramos, estaríamos en un estado, hermano, verdaderamente podrido. La humanidad estaría en un estado, hermano, verdaderamente, bueno, como su palabra lo dice, estaríamos muertos, hermano. Pues la ira de Dios es así. Porque Dios, hermano, es amor. Así lo dice su palabra. Dios es amor. Pero fíjese que qué interesante. Es decir, que su naturaleza es amor. En su esencia Él es amor. Pero no encontramos que Dios es ira, pero sí que se enoja. Es decir, no es su naturaleza. Lo que le digo a nosotros en algún momento somos ira viva y naciente. En algún momento hasta nos desconocen, hermanos. Es decir, en algún momento nosotros, ¿y quién es este? ¿Y cómo es que llegó a ese nivel de molestia? Y tenemos te desconozco. O sea, ya no es la persona. Dicen en mi país, se le subió a aquel, dicen. Porque se desconoce. Pero el Señor no es ira. El Señor actúa con ira ante las injusticias de la humanidad. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Entonces, así dice. Y dice la palabra que se revela. Que se revela y es manifiesta, dice más adelante en el verso 18. Se revela. Quiero que tome en cuenta esto, hermano. No dice se revelará. No dice se revelará. Porque yo sé que todos pensamos en el juicio futuro. Por supuesto que ahí va a estar la ira de Dios. Pero el verbo está en presente y, por cierto, continuo. Se revela. Bueno,
Bueno, ¿cómo es que se revela en este momento entonces? Así dice, se revela. Es decir, que estamos hablando, hermanos, no solo del juicio, sino que estamos en la ira del Señor, hermano, en este tiempo, para que me entiendan, en este tiempo la ira del Señor se está revelando, se manifiesta, se presenta. Ya vamos a ver, porque el mismo Pablo nos explica más adelante. Cada vez, hermano, que usted ve ciertas cosas, usted tiene que tener en conciencia, ahí se está presentando la ira de Dios. Ahí se está presentando el castigo de Dios. Ahora, la ira de Dios, hermanos, también se acompaña, porque a los que no son cristianos, hermanos, les pasa de una forma que lo vamos a ver, no voy a llegar ahí, pero a los que somos cristianos, dice la palabra, por acá tenía el verso, hermanos, dice la palabra del Señor, que el Señor al que ama, ¿qué le hace, hermanos? Usted cuando se enoja con sus hijos, usted lo quiere somatar. Usted se enoja. Espero que no pierda la razón cuando quiera corregir a su hijo y de ahí se le pasó la mano. Usted se enoja, pero su enojo, ¿por qué? ¿Es por él o es por lo que ha hecho? Entonces, Dios al que ama corrige, dice la palabra. Esa es una expresión de molestia por lo que estamos haciendo. Esa es una expresión de enojo porque Dios mismo sabe de que lo mejor para nosotros es vivir en santidad. Es vivir apartados para Él. Es vivir con la claridad de que hay un Dios que existe y evitar en lo que nuestra intencionalidad nos permite evitar, hermanos, cometer pecado tras pecado. Pues como nos ama y somos necios, actúa de manera que nos disciplina. Nos disciplina. Entonces, hermano, a esta fecha puede decir que, bueno, si el Señor se revela y está irado, ¿por qué? Puede pensar alguien, ¿por qué entonces no ha pasado lo que el Señor ha dicho? ¿Por qué no ocurre de que me va a destruir? Pedro nos contesta esa pregunta. Dice en segunda de Pedro que no es que tengamos por tardanza, dice, la venida del Señor, que no la tengamos por tardanza, sino más bien dice que Él es paciente para con cada uno de nosotros, a fin de que procedamos, dice, al arrepentimiento. Si bien está aplicando el Señor su enojo, pero no está haciendo la determinación que tiene que pasar con su ira, que sería el juicio final. Entonces, hermanos, usted sabe de que así se revela, y ya lo va a ver, hermano, ya va a ver, porque la palabra nos dice cómo se revela. Se revela contra toda impiedad, hermano. Se revela, hermanos, hasta para con los cristianos. Porque ya le dije aquel verso que dice que el Señor al que ama corrige. Eso está en Hebreos. Pero también se revela contra la humanidad que vive de espaldas al Señor y se ha vuelto idólatra. Pero dice también por qué se revela. Y el mismo 18 dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad, dice contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? ¿En qué momento? Dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Aquí no hay, es decir lo que es, pues, tal cual lo que es. Entonces, ¿qué es detener con injusticia la verdad? Es no decir la verdad. ¿Y cuándo no decimos la verdad? Cuando nos justificamos, fíjese, hermano. ¿Cuándo no decimos la verdad? O cuando decimos la verdad media. De hecho, la verdad a medias es mentira. Y aquí tengo frases que son sinónimos o que nos llevan a cuando se detiene con injusticia la verdad. Es decir, se detiene con injusticia, es decir, actuando injustamente. Dice, hermano, que cuando se detiene con injusticia la verdad, es la idea de estos versos, hermano, es que nos dicen que detener con injusticia la verdad es limitar, ocultar, distorsionar o impedir el acceso libre a la realidad. Ocultar,
distorsionar, contar solo una parte de los hechos. Eso se llama mentir por omisión, manipular la verdad. Tenía una compañera de trabajo que era psicóloga. Estábamos muy cercanos en el trabajo. Y ella trabajaba de lunes a jueves. Los viernes tenía su consultorio de psicología. Atendía viernes y sábado. No sé, estuve tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo. No sé cómo llegamos a la conversación de, yo le digo, mire, le digo yo, porque tocamos ese tema, mire, la psicología, y yo le decía, ¿para qué y cómo? Y yo le digo, o no sé si yo le dije o ella me explicaba, pero ¿qué pasa cuando llega una persona, pero así es la naturaleza, esta persona cuando llega a contar, aunque vaya donde un psicólogo, quiere contar la versión de la historia como a ella le parece? Y yo le preguntaba, o no sé cómo salió esa conversación, pero ¿cómo es que llega usted a la conclusión de que lo que le está diciendo es verdad? ¿De qué manera? Y ella me explicaba, me dice, es que lo que pasa es que ahí tenemos que ver el lenguaje corporal de la persona. Tenemos que ver que tenga sentido la conversación que ella está contando o él está contando. Y lo detecta a cabalidad. No le puedo decir a cabalidad, pero sí nos da rasgos e indicios, me dice, de la forma de reaccionar de las personas. Y yo le decía, ¿y usted qué hace cuando se encuentra que lo que le tiene que decir es fuerte para la persona? Porque después de todo, hermano, la psicología es un negocio ahora. Es decir, le van a pagar. Entonces, vea, es como los medicamentos, hermano. Aunque hay curas, lo que le dan es nada más algo para que usted vaya pasándola, pero no lo termina de curar. Entonces, al ser negocio, hermano, si esta gente termina de curar en la primera cita, la persona se perdió el negocio. Se perdió. Entonces yo le decía, ¿cómo reacciona usted con eso? Y ahí ella me decía, hay dos cosas, me dice. La primera es ir con la verdad y confrontarla, pero para el tema del negocio, dale lo que quiere escuchar. Dale lo que quiere escuchar. Yo le pregunté, ¿y usted cómo actúa? Pero eso no le voy a decir. No le puedo decir qué me contestó porque creo que sería antiético. Y estoy omitiendo la verdad. Pero ya me entendieron usted por qué no me contestó. Entonces, me decía ella, no, me dice, de alguna manera me dice, a las personas hay que decirle lo que quiere escuchar y apoyarle un poquito, dale un poco de lo que quiere escuchar. Un poco. Entonces, así hay personas, hermano. Hay personas que no van a un psicólogo, pero a usted le vendan la historia como ellos la quieren contar. Así se la venden. Y uno la cree. ¿Y qué va a hacer? Si esa es su verdad. A veces, hermano, uno sabe las cosas y tiene de frente a alguien contándole las cosas. Y por no llegar a ese conflicto, decirle, mire, aquí en mi cara me está pelando de mentira la cara. Uno sabe las cosas, hermano, conoce, pero la persona lo hace de manera que quiere presentarnos su verdad. No importa que vaya a base de mentiras, que vaya a base de quitar la razón real, no importa. Justifica y justifica y justifica y justifica todo lo que quiera. Esas son excusas y justificaciones. Mira estas preguntas que se me vinieron en ese momento a la mente. ¿Y por qué no buscas del Señor? Le decimos a los no cristianos, ¿verdad? ¿Qué dicen ellos, hermano? ¿Ya he escuchado a alguno que le digan, no, miren, es que yo estoy muerto? Esa es la realidad, esa es la verdad. Es que no puedo. O por lo menos que diga, mire, que no entiendo. Yo sé que hay un Dios, pero no entiendo. ¿Cuáles son las respuestas comunes de estas personas, hermano? ¿Cómo se justifica? Es que, mire, hermano, la gente de la iglesia de verdad que no. Para ser como ellos, ¿para qué? No tengo tiempo, gracias, hermano. Y así podemos enumerar un sinfín de respuestas. Es que, mire, no hay una iglesia cerca donde yo vivo. Lo que le quiero decir es que justifican, es lo que está diciendo la palabra. Por eso la ira del Señor se revela, porque impiden con injusticia la verdad. Ya lo vamos a ver cómo se presenta el Señor.
pero impiden, es decir, justifican. Esa es una. Mire, hermano, vaya, voy a salirme de los que no están aquí, ¿verdad? Voy con los de la iglesia. Dios nos bendiga a todos. Hermano, ¿por qué no fue a la iglesia usted? Mire, hermano, yo le voy a decir algo. A veces, bueno, nos pasa a veces con mi esposa, a veces vamos al carro con mi papá. No fue este hermano, no fue este hermano, no fue este hermano. A pensar en las personas que no fueron. Y a veces me han dicho, llámale. O a veces nace de mí llamar. Pero ¿sabe qué pienso yo en ese momento? Y lo voy a seguir haciendo, así es que ya sabe qué es lo que yo pienso a veces. Yo digo, yo si le llamo a esta persona, digo yo, me va a empezar a mentir. Entonces yo digo, yo lo que estoy haciendo es darle una posición en la cual me va a contar la de vaqueros. Se autojustifica. Qué tremendo. Entonces a veces eso me ha detenido, justificándome, ¿verdad? A veces eso bueno, en lo personal, ya las personas que uno sabe que sí, quizás le van a decir la verdad, ya uno llama con tranquilidad. Pero no, mire, yo ya estaba listo. Esas son las que yo he escuchado, no sé cuáles tienen ustedes. Yo ya estaba preparado, pero adivine qué pasó. Y ya usted póngale la historia que usted escucha. O mire, hermano, hay una, lo voy a decir porque ni modo. Para mí es ilógica esta. Para mí. Hay usted. Es que fíjese que vino mi familia. Para mí. ¿Por qué para mí es? Porque yo digo, si usted ha conocido al Señor, si usted es creyente del Señor, ¿cuál cree que sería el mejor regalo que le puede dar usted a su familia? Invitarlos a la iglesia, hermano y hermana. Pero ¿qué hacemos, hermano? Es que vino mi familia, viera, en mi palabra existe esta palabra, viera qué agencia tengo, es decir, qué ocupado estoy. Iba para afuera, una gota de agua, uy, es que estaba lloviendo, hermano. Y el teléfono dice de que es emergencia. Y así podemos enumerar muchas. Las personas que se van de la iglesia nos utilizan a nosotros. Siéntase bendecido, hermano y hermana. Nos utilizan. Porque para ellos decir que ya no van a la iglesia porque ya no quieren, agarran el nombre de quien quieran. Buscan a alguien y dicen, aquí estoy, yo por eso no voy. Cuando el principio de la iglesia no es venir a ver a las personas. Es una bendición ver a los hermanos verdaderamente. Pero el principio de visitar la iglesia es exaltar a Dios, es adorarlo. Entonces la justificación es, mire, es que me vio mal, no me dieron la mano, es que no me saludaron, es que esto, hermano, justificación tras justificación. Y la palabra dice que la ira de Dios se extiende o se revela o se manifiesta sobre aquellos que retienen con impiedad la verdad. Ahí está, hermanos. Lo estamos leyendo y vamos casi que palabra por palabra, diría yo en este momento. Ahí está. Tenía otra justificación. Y aquí sí yo me puse a pensar y dije, bueno, a veces sí, a veces no. Pero a veces el trabajo. A veces el trabajo. Y yo sabe que estaba pensando con esto, le voy a decir, para mí el trabajo no es un ídolo, para mí. Porque es algo que el Señor dejó establecido para hacerlo. ¿Sabe qué está cubierto con el trabajo? El amor al dinero. El amor al dinero. Ahí tiene su nombre, de ese Dios tiene su nombre. Con M empieza, no lo vamos a mencionar, ¿para qué? Pero el amor al dinero. El amor al dinero. Y usted puede decir, no, hermano, es que fíjese que yo estoy endeudado completamente. Hermano, pero el problema no es el trabajo. El problema es su cabeza. No justifique, tengo que trabajar más
porque estoy endeudado. No, está trabajando más porque usted tiene deudas por no controlar sus finanzas. ¿Me entiende? Pero ¿cómo justificamos todo? Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Y ya vamos a llegar. Le quitamos la posición a Dios. Entonces retenemos con injusticia la verdad. ¿Qué más tengo por acá? La autojustificación, hermanos, es crear un programa en nuestra cabeza que nos ayude a hacer las cosas o a decir las cosas como nosotros las pensamos. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos un razonamiento correcto de la verdad. La autojustificación, hermano, nos lleva al punto de volvernos víctimas antes que responsables de lo que hacemos. Nos metemos tanto con la autojustificación e inventar que nos quitamos de la verdad. Y el quitarse de la verdad es que usted se pone víctima y no se pone responsable de las cosas. En este tiempo que vivimos en un tiempo de que el que es más víctima se le escucha más. Y yo me acuerdo, esto ya tiene tiempo, pero esto se ha venido evolucionando. Ahora esta LGT, no sé qué otras palabras tiene ahí, que son todas las primeras palabras de todas las trastornos que tienen estas personas diabólicos. Pero esta gente, hermano, me acuerdo que allá, cuando nació el feminismo, bueno, por lo menos cuando yo lo empecé a ver, me acuerdo aquel video que dice que la culpa no era suya, ni dónde estaba, ni cómo estaba vestida. No era la culpa de ella andar con trajes menores. Todo lo justifican, hermano. Es que yo ahora en la actualidad yo soy un caballo, puede decir alguien. De hecho, más adelante dice que por detener la injusticia se hicieron necios, dice la palabra allá adelante. Entonces llegaron a la locura. Allá se van a los establos a vivir, pero hablan. Yo soy perro, dice. Y se enojan cuando no los dejan entrar a lugares de comida. Pero ellos lo que han hecho, hermano, no, es que mire, nadie me quiere, o sea, víctimas. No. Yo estoy, hermano, ese es un trastorno de la mente, pero a veces alimentado por la sociedad. Porque como son víctimas, nadie nunca les dijo, mira lo que estás haciendo tan mal. Eso no es correcto. Nadie se le paró a ese joven, a esa jovencita en cintura y decir, mire, eso no es correcto, eso no es así. Usted está en un error, usted no es animal. O a una mujer, sí, pobrecita la mujer. No, usted es una mujer que el Señor la ha hecho a imagen y semejanza de Él y usted tiene valor. No, sí, usted es débil. Pero como todo se ha ido en la autojustificación, todo se justifica. Y el problema que estamos viviendo ahora, hermanos, que como tan grande está este tema de victimizarse, que ya se le da valor a lo que esta gente hace y dice. Ya se le da valor incorrecto porque se están, hermano, cuántas cosas vemos ahora terribles. Se me ha ido la palabra, ¿cómo se llama esto? Que es para meterlos a todos. La inclusión, gracias. Estamos en el tema de la inclusión. Y más no nos damos cuenta que estamos arruinando el diseño, hermanos. Estamos, yo diría, en la distorsión. Pero como todo nace de la autojustificación, es que fíjese que yo me siento perrito porque aquí me pica. Justificando que le picó un mosquito, un zancudo. Es que fíjese que yo me siento caballo porque me gusta que se me suban aquí en la espalda. Yo me acuerdo que como niños hacemos esas cosas, hermano, pero como juego.
pero como juego, no como una manera de vivir. Pero todo está creciendo por la autojustificación. Entonces, hermano, el punto está, hermano, de que dice la palabra de Dios en el verso que sigue, que aunque te autojustifiques, nadie puede excusarse delante de Dios. Leamos el verso 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que dice ahí, que no tienen excusa, dice la palabra. Aquí, mira, hermano, delante del Señor nadie se puede excusar. Nadie le puede contar una historia al Señor en la cual esté mintiendo enfrente de Él, porque Él conoce todas las cosas. Pero ¿qué es lo que dice este pasaje? Vamos a ir parte por parte. Dice que porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. El Señor nos manifestó, hermanos. Quizás, hermano, no podemos ver a Dios, pero dice el verso 20, ¿verdad? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, es decir, el ser Dios, se hacen, dice, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, es decir, las entendemos que hay un Dios por las cosas hechas, de modo que no hay excusa. ¿Cómo explicamos esto, hermano? Mire, nadie puede excusarse de que no existe Dios. Dios existe y es real. Eso lo sabemos nosotros. Ahora, hay personas que dicen que no creen en Dios. Mentira. Todas estas personas que se convierten después al evangelio, lo que tienen es una enemistad total con Dios. Una enemistad, o estas personas que son agnósticos, ¿verdad? Que ellos dicen que puede ser que sí o puede ser que no exista una divinidad, pero que sobresale de la capacidad que tengamos en nuestra cabeza. Ese es otro grupo de personas. El punto, hermanos, está de que la palabra de Dios lo que dice es de que nosotros entendemos que existe un Dios, porque está fácil, hermano. ¿Cómo pues es que existen todas las cosas que nosotros vemos? Hermano, para que nosotros entendamos que existe un Dios, sabemos de que alguien las hizo. Mire, ahorita no le estoy diciendo que empiecen el Dios de la Biblia. No le estoy diciendo eso. Pero, hermano, para que usted pueda ver los cielos, para que usted pueda ver la tierra, para que usted pueda ver el mar, para que usted pueda ver un universo, tuvo que haber alguien sumamente poderoso que pudo crear esas cosas. No se crearon de la nada. No se crearon de la nada. Ahora, la explicación para acercarnos y tener una relación con ese Dios está aquí. ¿Cómo se pelean, hermano, estos ateos? Dice el ateo su principio, cuando topa, ¿verdad? Cuando topa el ateo dice, no, es que yo voy a lo que la ciencia dice. La ciencia, lo que dice que para que algo sea hecho tuvo que haber un agente que lo hizo. Aquellos que piensan de aquella gran piedra, ¿verdad? Que hizo un solo, que vino a chocar. Yo le digo, ¿y quién hizo esa piedra, pues? Aquellos que piensan del mono, vaya, está bien que usted crea que viene de ese animalito, está bien. Pero si usted piensa, hermano, ¿y quién hizo a ese mono, pues? Hermano, de una u otra manera, donde usted se va a topar con la realidad es cuando usted dice, la realidad de las cosas es que hay un ser superior a yo. Hay un ser superior que tuvo la capacidad de la nada hacer algo. Por eso la palabra dice, no tienen excusa. Hermano, estamos contra la espada y la pared delante de Dios. Entonces la ira de Dios se revela y es manifiesta aquellos que retienen con injusticia la verdad. Y si usted no sabía cómo se revelaba, se revela con todas las cosas. Dice el salmista, ¿verdad? Los cielos cuentan tu gloria, dice. Y el firmamento anuncia las obras de tus manos, dice. Isaías dice que acá tomó el agua, dice. Ese es Dios, hermanos.
Y si usted por lo menos ya cayó en el 20 que sí existe un Dios, lea la Biblia para que lo conozca más. Porque ahí va a encontrar a la persona de Jesucristo, que es la que va a hacer la conexión entre el Padre y usted. Entonces no hay excusa. No hay excusa, hermanos. Es una verdad irrefutable. Irrefutable, hermano. Mire, hermano, hermano, mire, si encuentra usted gente como esta, llévelos en ese camino. La lleva fácil. No, mira, una gran explosión. Vaya, ok, hay una piedra, dígale usted. Así, en palabras simples. Hay una piedra, ok. ¿Y esa piedra qué? ¿De dónde salió? No es que se juntaron los átomos y pero es que de la nada no puede hacer nada. Lo que nos dice la palabra, que de donde sí se puede hacer algo es de la palabra de Dios, aunque no haya nada. Así fue la creación. Esa es la explicación que se están dando duro, hermano, ya queriendo resolver. La explicación es que ese ser con la palabra hizo, y al hombre dice que tomó del polvo y lo formó y lo fue a poner al Edén, y luego la costillita a la mujer. Esa es la explicación de la humanidad. Entonces no hay excusa. No hay excusa, hermano. De una u otra manera, hermano, el Señor se revela. Así es que yo le voy a decir algo, porque a veces filosofamos en cosas, hermano. ¿Y cómo es que estas personas que nunca han escuchado de Cristo van a conocer al Señor? Hermano, deje al Señor que Él con su creación revela las cosas que son de Dios, y los que son de Dios no se van a perder, hermano. No se complique. Que uno piense en los indios, ¿verdad? En aquellas colonias indígenas que están ahí, uno piensa en eso, hermano. Mire, lo que le puedo decir yo de eso es que dice la palabra que ningún justificado por el Señor se va a perder. Y ahí quédese. El Señor sabrá cómo hacer. El Señor sabrá cómo obrar. Entonces nadie puede justificarse. Y es que en la creación está la respuesta, que hay un Dios. Pero cuando nos excusamos, mire, hermano, para entrar a este punto, que es el versículo 21 y 22, lo voy a leer y después digo: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios, primero, es de que no hay excusa que la gente diga que no existe un Dios. Esa es una realidad. Entonces dice que como ellos se excusan de que no existe un Dios, dice de que ellos no le glorificaron. Hay un libro que habla que nosotros en nuestra naturaleza, parte del diseño que tenemos es glorificar a Dios. O sea, parte de nuestra naturaleza es dar gloria. Dar gloria. Entonces, de alguna manera, cuando crea al hombre y lo pone, le da una tarea: que vea todo lo que había hecho, que le sirviera ahí. El servir también es glorificar a Dios. Entonces, hermanos, lo que le quiero decir es que cada uno de nosotros, en nuestra esencia, tenemos esa parte prototipo que nosotros somos hechos para adoración. Entonces, cuando usted no adora a Dios, su prototipo, vaya, su cuerpo le exige que tiene que adorar a algo. Entonces usted adora a otra cosa. ¿Me entendió lo que le dije? Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tenemos en nuestra esencia esa parte de adorar. La tenemos porque nos llena a nosotros, de hecho. Nos llena a nosotros el adorar. Entonces, cuando usted quita la mirada de adorar a Dios, su cuerpo le exige que tiene que poner la mirada a otra cosa que adorar. Por eso es que existen tantos dioses ahora. Porque al volverle la espalda al Señor, el primer Dios que encontramos somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Ese es el primer Dios. Y se cuida y se cuida y hace tanta cosa por usted, y que no quiere presentarse mal delante de las personas, no quiere que dar una, porque usted se endiosa a usted. Hombres y mujeres, hermano. Si es que esos espejos hablaran, yo creo que ya se vencieron de cuántas vistas que le dimos. O ahora los teléfonos. Si por cada vez que usted se mira en el teléfono se tomara una foto, hermano, tuviera memoria llena. Hasta la nube hubiéramos llenado ya del internet.
Entonces, pero si no es usted, es el dinero. El dinero. Porque hermano, así resulta esto, hermano. Cuando usted deja de adorar al Señor, usted sí o sí tiene otro Dios. Tiene otro Dios. Porque al darle la espalda, su vida misma, dice, no, yo porque eso lo voy a pasar en la iglesia, yo me tengo que dar tiempo. Yo, ¿qué está haciendo? Tengo que dar tiempo. Yo tengo que disfrutar. Yo cuando escucho a los cristianos decir eso, yo digo, no conocen quizás al Señor, quizás. Porque hermano, el que es cristiano disfruta la presencia del Señor en este lugar. El que es cristiano, hermano, disfruta estar en este lugar. Lo disfruta. Y si usted no ha llegado a disfrutarlo, búsquelo, que el Señor también anda buscando su corazón. Y vas a ver que es disfrutar la presencia del Señor. Entonces, eso pasa, hermanos. Eso pasa, hermanos. Mire, le voy a dar unos versículos que tenía yo por acá que habla de que somos, o sea, nuestro diseño somos de adoración. O sea, parte del diseño de Dios para nosotros es para que enseñoreáramos, pero para que viéramos su gloria y adoráramos. Dice Apocalipsis, ahí están los ancianos de hecho, pero le voy a leer solo este verso, Apocalipsis 4:11. Dice, Señor, dice, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dice. Entonces cuando usted coma, no en Dios es su comida. Ay, qué rica esta comida, Señor, gracias por esta comida que me estás dando en este momento, que la estoy disfrutando verdaderamente. Todas las cosas nos tienen que llevar a la adoración a Dios. Pensaba en la comida. Qué rico es comer, ¿verdad, hermanos? Más cuando la comida está buena. Pero mire, hasta en esos pequeños detalles, pensando en esto, en este verso ahorita, dijera alguien que familia mía se le cayó un chorrete. Pensando en eso, a veces nosotros, qué rica esta comida, ¿no? Hay que pagar bastante para comer. O sea, estamos dándole un valor a eso y no decimos, Señor, gracias por ponerme este gran pedazo de pescado en este plato. Qué rico este animalito que hiciste, Señor, para comer. Pero no. Es que a todos le queremos dar gloria. Cuando quitamos la mirada del Señor, hermano, así estamos hechos. Pero por eso dice Corintios, si comen o beben o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y para dónde nos hacemos ahí, hermanos? Voy a leer uno más. Ahí lo voy a dejar por el tiempo. Pero Efesios 1:11 y 12 es. Entonces, hermano, el punto acá es la autojustificación y que la ira de Dios se revela. Y ya dijimos de que va a haber un juicio, que ese ya lo conocemos cada uno de nosotros. Pero ¿cómo se revela la ira de Dios en el ahora? Pues ahí están los versos. Vamos a leer del verso 24 al 26. Quiero que vaya conmigo. Dice, por lo cual, después de que le quitamos la gloria a Dios, después de que adoramos a otras cosas, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí me voy a quedar. Entonces dice, ok, la ira de Dios se revela. Y la ira de Dios se revela no injustamente porque Él se ha manifestado en cada uno de nosotros a través de su creación. Entonces dice que se revela porque le hemos dado la espalda a Él, es decir, que no le estamos adorando. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Nos deja que hagamos lo que a nosotros mejor nos parezca. Eso dice ese verso. Es decir, que ya no nos está sosteniendo, sino que nos suelta la cuerda. Y mire que no la suelta toda, porque si la soltara toda no estaríamos, hermano. Con que no me adoras. No es que diga así el Señor, sino que yo pensando con mi cabeza, ¿verdad? Está bien. Te voy a dejar que te
enlodes con lo que tú quieres adorar. Con que has visto el vicio como un Dios y no te lo puedes quitar de encima. Está bien. ¿Sabes cuál va a ser mi castigo? Haz lo que querás. Haz lo que querás. Haz lo que querás. Y autodestruite. Después de autojustificarse, hermano y hermana, lo que viene después es autodestruirnos. Con que el trabajo, que dije que el trabajo no, con que el dinero es tu Dios. Ese es tu Dios. Haz lo que querrás con el dinero. Haz lo que tú quieras con el dinero. Endiosalo, endiosalo. Eso dice, hermanos, mire. Y cambiaron, es decir, cambiaron. Por eso la ira de Dios está, porque cambiaron la gloria de Dios. Y dice el 24, por lo cual también Dios los entregó. No es que Dios les puso en las cabezas concupiscencias. No es que Dios les puso en la cabeza maldad. No, la maldad ya la traemos nosotros, hermano. Lo que hace el Señor es dejarnos hacer lo que a nosotros mejor nos parezca. Y ahí está el castigo de Dios. Soltarnos un poquito la cuerda. Que hagamos como nos parezca. Mire, hermano, la iglesia, yo no voy a hablar de iglesias ni de denominaciones, pero algo que yo veo es de que ahora, hermano, hay iglesias para lo que usted quiera. Desde los que ya tienen aquí como que es el concierto de algún cantante, como las cosas que piensan. Tanto así, hermano, estamos tan mal, voy a decirlo así, de que hasta queremos autojustificar a nuestra manera las verdades de la Biblia. Queremos justificarlas. Yo tenía un compañero en la universidad que ahora se hizo pastor. Después de ser pastor, se tatuó todo su cuerpo y es del Salvador. Pero salen con unas posturas, hermanos. Salen con unas cosas, hermanos, que uno viene y dice, bueno, y está acomodando el evangelio de manera que a las personas les guste. Es decir, están justificando cosas que no necesitan justificación. Y la acomodan, y la acomodan, y la acomodan de manera que se acomode a como las personas lo quieren tener. Dijo una persona, no, miren, ¿saben qué? Aquí está esto todo oscuro porque lo negro opaca las imperfecciones de la pared. Hermano, cuando la realidad de las cosas es que como así es la tendencia ahora, así lo quiere tener, pero no, ahí meten la justificación también. Ahí va. ¿Saben por qué aquí está oscuro? Porque sí, porque miren, es que lo que pasa es que lo negro tapa imperfecciones. Las luces ayudan para la atmósfera de este lugar. Hermano, está tremendo. Yo no sé si me está viendo y que me perdone esta persona. Hay un familiar que tiene una tienda. Y yo no lo iba a decir, pero ya se me vino a la cabeza. El punto está de que él tenía una tienda. Esta persona tenía una tienda, tiene una tienda. Pero primero la tienda no vendía licor. Y al tiempo empezó a comprar cervezas y cosas así. Es cristiana la persona. Es familiar. Yo estaba pequeño, nunca le dije nada. Pero yo me acuerdo que en las conversaciones, me acuerdo que quien es bien así para decir las cosas es la hermana Silvia de López. Entonces le dijo, mira, eso no se hace. Eso no es así. Y ya la persona, no, pero es que yo no tomo. No, pero es que eso no tiene mal porque la gente compra. Yo solo lo pongo ahí.
Mis hijos que están aquí tampoco. Nadie. Pero aunque no se haga la acción, es un vehículo. Es un vehículo. Entonces, al ser un vehículo, hace responsable de una u otra manera. Y ya dijo el pastor, ustedes vinieron el miércoles en Europa, de hecho es en Alemania, ellos al desayuno, hermanos, ellos tienen su vasito de malta, creo, o cerveza, no me acuerdo muy bien, ni investigo mucho ni nada, lo tienen. El problema de nuestra sociedad, hermanos, que nosotros eso es un vicio. Para nosotros eso es un vicio. Y yo le voy a decir algo, si alguien, no, para mí no es un vicio. Dígale a una persona que le diga, no, no es un vicio. Dígale, ok, 3 años sin tomar ningún trago, a ver si es vicio o no es vicio. Y va a ver que se va a desesperar, porque está encadenado ahí. Se va a desesperar. Pero si lo hiciera como para el cuerpo, como dicen, ¿verdad? Que yo diría que no, hermano, porque mire, yo le voy a decir por qué. Quizás no es malo, pero el problema, hermano, de que muchos de los que están acá, hermanos, y esto es sentido común, digo yo, ¿verdad? Muchos de los que están acá, hermanos, han sufrido con eso que usted está tomando y no le hace nada. Entonces, ¿cómo usted se va a reunir con alguien que ha vivido toda su vida batallando con el vicio y usted se sienta, solo nada más tomar, no me va a hacer nada? Y aquel hasta saliva y está batallando con eso, hermano. ¿No cree que es un poco de sentido común? Hermanos, entonces, lo que le quiero decir es que delante del Señor no hay excusas. Y le termino esta parte de la historia. Al ser ese vehículo, nunca, su familia no toma, bueno, el esposo. Pero al ser ese vehículo, ¿qué pensarán cuando escuchan que alguien de su círculo ahí cercano murió de cirrosis? Cuando llegaba con el dinero una persona y le decía, deme una de esas, y quizás se la daba, ya no tomes, pienso yo. Pero ¿cómo quedará ya la conciencia? Saber que fue participante de eso. Aunque lo haya justificado, la verdad se va a revelar y va a actuar. O sea, la responsabilidad va a quedar. Es tremendo, hermanos. Pero así es. Y es que no hay excusa. Entonces, luego, como leímos, dice que actúa la ira de Dios. Los entregó, dice, a sus inmundicias. En otra palabra, hermano, lo dejó hacer lo que ellos quieran. Y dice también los versos que siguen, ya por tiempo ya voy aterrizando. Por lo cual también los entregó a las inmundicias de sus concupiscencias, de sus corazones. 24 estoy. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire esta gente, hermano, que le da rienda suelta a sus concupiscencias. Es decir, que el Señor los soltó para que hagan lo que quieran. Cuando le da rienda suelta a eso, hermano, esa gente es... ¿De qué sirven esas personas, hermano? ¿Para qué sirven esas personas? No sirven como de burla de las otras personas. No sirven como burlas de otras personas, hermano. Entonces dice que los entregó a cosas vergonzosas. Y esto es peor de lo que estoy diciendo en este momento. Los entregó a cosas vergonzosas. Mire, hermano, y aquí hay un ejemplo que ya con esto termino, hermano. Hay un ejemplo de cómo el Señor suelta para castigo y también retiene cuando todavía no es el momento para los hijos de Dios. Hay una persona, también otro familiar, Dios bendiga a toda mi familia, sinceramente. Hay una persona que tenía su vicio y que tocaba utilizar dinero para meterse a ese vicio. Y me acuerdo que ya se había hablado, mira, no te metas en eso, estás gastando el dinero en cosas que no sirven. La cosa que un día que andaba desesperado, y bueno, un día antes me había dicho ya no, y después andaba desesperado en querer comprar algo, es decir, gastar dinero.
y se iba para un lado y no tenía red. Y se iba para otro lado y no tenía salario. Y como conocía al Señor, decía: Señor, ¿será que tú no quieres que compre? Se iba para otro lado donde sí había red y no le agarró. Le dio red, metió los datos de la tarjeta y cuando le dio clic, no compró. ¿Qué le quiero decir con esto? Preocúpese cuando el Señor le suelte la pita de verdad. Ahí preocúpese. Porque a esta persona que le estoy contando, a mi parecer, no se la quería soltar porque iba a empezar a meterse en ese vicio. Pero preocúpese cuando el Señor le suelta la pita, hermano y hermana. Y usted, que no es cristiano, empiece a seguir esa pitita que va a llegar al Señor. Sígala para donde se la están soltando. Porque si no, usted va a caer en inmundicia y eso es revelación de que la ira de Dios está en medio de nosotros. Así es que, hermanos, quiero terminar con esto. El cambiar la gloria a Dios, y póngase de pie, el justificar las cosas, el acomodar las cosas a lo que nosotros pensamos, el acomodar aún el evangelio, nos hace participantes de retener con injusticia la verdad. Y el retener con injusticia la verdad quiere decir que no estamos dándole la gloria a Dios. Y el no dar la gloria a Dios es peligroso porque nos lleva al que el Señor se revele en su ira hacia nosotros y nos suelte para que nos perdamos en nuestras propias concupiscencias. Así es que Dios quiere, hermanos, que entendamos la palabra del Señor y mejor hagamos como aquel salmo que dice que las cuerdas del Señor cayeron sobre nosotros para alcanzarnos. Dios quiere, hermanos, de que ya dejemos de justificarnos